¿De qué trataba la primera lectura? ¿De qué libro? A ver. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Una oportunidad una señora salió a leer y dijo, lectura del libro de los desechos de los apóstoles. ¿Ya? Y son Hechos de los Apóstoles. Bueno, es del libro de los Hechos de los Apóstoles. ¿Y de qué trataba? Bueno, trataba de unos problemas que estaba afrontando la primera comunidades cristianas. Y desde aquí entonces empezamos con una primera lección, que los problemas son parte de la vida. ¿Quién no tiene problemas? ¿Aquí no hay alguien que no tenga algún problema, que no haya tenido? Todos tenemos problemas, que si a veces a nivel personal, a veces a nivel familiar, a nivel social. En la iglesia también hay problemas. Entonces los problemas son parte de la vida. Así que si tienes problemas, bienvenido al mundo de los terrícolas. Porque si somos humanos, donde hay una comunidad humana, va a haber problemas, va a haber dificultades. Y hablando de problemas, ¿ustedes saben por qué se suicidó el libro de matemáticas? ¿Saben que el libro de matemáticas se suicidó? Sí. ¿Saben por qué? Porque tenía muchos problemas. Tenía muchos problemas. Y un viejito también se va al doctor y le dice, doctor, tengo un problema de memoria. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo qué doctor? Le dice. Hasta la consulta se había olvidado el viejito, ¿no? Y también un señor le dice a su esposa, mi amor, tengo un problema en la oficina. Ay, ¿por qué dices así? Tú y yo somos casados y tus problemas son mis problemas, que no tiene que decir tengo un problema, sino tenemos un problema. Ah, qué bueno que seas comprensiva. Bueno, ¿y cuál es el problema que tenemos? Entonces él le dice, es que la secretaria tiene un hijo nuestro. Tenemos un problema, ¿no? Bueno, como les decía, los problemas son parte de la vida. Donde hay una comunidad humana, habrá problemas, habrá dificultad. Y lo decisivo no son los problemas, sino el modo, cómo afrontamos los problemas. Y nosotros los cristianos tenemos que afrontar los problemas desde la óptica de Jesucristo. Él tiene que ser la luz para que podamos iluminar, para que nos pueda iluminar y solucionar nuestros problemas, nuestras divergencias. Eso es lo que había sucedido en las primeras, no solo en las primeras comunidades, sino en la comunidad de los discípulos. ¿Se acuerdan? Que había pleitos entre los discípulos. Imagínate convivir Pedro, Santiago, Juan y Judas. No fue fácil, pero el Señor apostó por una comunidad y fue trabajando con ellos. Entonces, en la comunidad apostólica había problemas y luego en las primeras comunidades también había problemas. Y uno de los primeros problemas que tuvieron que afrontar los primeros cristianos fue el problema de los judaizantes. Así que no sé, ¿qué quiero decir con esto? Al inicio los cristianos, ¿de qué raza eran? ¿De qué pueblo? Israelitas, judíos. Entonces, los apóstoles fueron judíos. Jesús predicó a los judíos. Y los primeros cristianos entonces fueron judíos. Pero cuando Jesús muere, resucita, asciende al cielo, envía el Espíritu Santo, entonces el cristianismo empieza a crecer y va más allá de la frontera de los judíos y llega a otros pueblos, a otras razas. Y ahí surge el problema de los judaizantes. Los cristianos judíos querían que los cristianos paganos de otros pueblos, de otras razas, asumieran las costumbres judías, como la circuncisión, el no comer ciertos alimentos. Y para los primeros cristianos fue un verdadero problema eso, ¿no? De tal modo que cuando están en Antioquía, llegan algunos de Jerusalén
y le dicen que a los varones tienen que circuncidarse, no tienen que comer tales comidas, y generan un problema. Entonces, lo interesante no es, como le decía, el problema, sino cómo se solucionan los problemas. Porque los problemas son retos a nuestra inteligencia, a nuestra inventiva, a nuestra creatividad y también a nuestra fidelidad al Evangelio, nuestra fidelidad al Señor. Y entonces, ellos son conscientes del problema y por eso envían a Pablo y a Bernabé a Jerusalén. Llegan a Jerusalén. Y allá se reúnen con los apóstoles y en oración, en discernimiento, toman decisiones y mandan cartas a esos cristianos. Le dicen, el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. Han decidido a la luz del Espíritu Santo. No imponerles más cargas de las necesarias. Entonces van dilucidando lo necesario, lo esencial del Evangelio y se van dando cuenta que lo que les une no son ciertas costumbres, sino lo que les une es la fe en Jesucristo. Yo creo en Cristo, tú crees en Cristo. Bueno, yo soy judío, voy a vivir como judío, pero no voy a hacer que tú, que eres pagano, quieras vivir como judío, porque esa no es la esencia del cristianismo. La esencia del cristianismo es Cristo, Él, y nuestra fidelidad a Él. Entonces, eso es importante. Y desde aquí ya sacamos otra lección, ¿no? Que los problemas tenemos que discernirlos a la luz del Evangelio, iluminados por el Espíritu. Eso a nivel personal, a nivel familiar y a nivel también de la iglesia. Porque como le decía, en la iglesia también hay problemas. Aquí en la parroquia hay gente que no se lleva uno con otro. Bueno, ¿y qué hacemos? ¿Cómo manejamos toda esta situación? Y en la iglesia universal también hay ciertos problemas, ciertas formas de pensar. Están los conservadores, que algunos son ultraconservadores, que andan como el cangrejo mirando para atrás, o los liberales que solo miran el futuro, el presente y se olvidan de que tenemos una tradición. Y esta es una de las discusiones ahora que tiene por las redes sociales, quizá habrán visto, que es el Papa León XIII, ¿es liberador o es conservador o liberal? Y el Papa no es ni conservador ni liberal, es de ese Jesucristo. Le importa el Evangelio. Y eso es lo que tiene que ser, tiene que importarnos el Evangelio, más que nuestras ideologías, porque eso de ser conservador o liberal tiene que ver mucho con ideologías, más que con la esencia del Evangelio. Entonces, los Hechos de los Apóstoles nos dan una lección. Hay que aprender a discernir a la luz del Espíritu Santo, iluminado por nuestros pastores, por supuesto. Entonces, y así ha sido a lo largo de la historia. Estamos próximos, como ya este año se celebran los 1700 años del Concilio de Nicea. ¿Saben qué es un concilio? Es la reunión de todos los obispos del mundo, donde toman decisiones, ¿no? Dan decretos, y bueno, sacan documentos. Entonces, y la reunión que fue en Jerusalén se llama el primer concilio de Jerusalén, donde se reúnen los apóstoles. Luego sucedió un concilio de Nicea, que quizás, ¿dónde queda Nicea? ¿Alguien sabe? En Turquía, ya, ahora es Bitinia. Entonces, por los años 300, siglo IV, los cristianos están afrontando un problema, bueno, varios problemas. Primero, están saliendo ya de la persecución. Recuerden que en el año 313, el emperador Constantino dio el edicto de Milán y permitió la libertad religiosa, y los cristianos ya podían predicar públicamente, porque hasta entonces todo era oculto, en silencio.
Entonces, y por esos tiempos un tal Arrio estaba predicando, por ejemplo, cosas de que una de sus ideas era que Jesús es una persona como nosotros, que Dios lo creó, el Padre lo creó. Y entonces esa idea iba tomando fuerza y los obispos tuvieron que reunirse para aclarar cosas. Y entonces ellos aclaran algo fundamental y toman una decisión y entonces van a decir, no, Jesús no es solo una persona como nosotros, no es solo hombre, sino que Jesús es Dios. O sea que al inicio no lo tenían claro mucho algunos cristianos. Entonces Jesús no es solo hombre, Jesús es Dios, es de la misma naturaleza del Padre. ¿Se dan cuenta cómo este concilio es tan importante para hoy? ¿No? Es de la misma naturaleza del Padre. Y esto es importantísimo, es fundamental, porque en la actualidad, por ejemplo, hay gente que piensa que Jesús es un maestro de estilo oriental, que piensa que a lo mejor es un fundador de una de las religiones más grandes del mundo, que es el cristianismo. Entonces se equipara a la altura de Buda, que fundó a los budistas, de Mahoma, que fundó a los islámicos, a los mahometanos, o de Confucio, que fundó a los confucionistas. Entonces, y decir que Cristo se equipara a estos personajes, no, porque Cristo no es, por ejemplo, Buda creó a los budistas, pero él no dice yo soy Dios. En cambio, nosotros decimos que Jesús es Dios. Y allí radica la divergencia, ¿no? Y ahí radica pues la esencia del cristianismo, en que Jesús es Dios. Y por tanto para nosotros eso es fundamental, porque si Jesús fuera uno más de nosotros, estamos perdidos. No tendríamos salvación, no tendríamos redención. Pero Él es Dios, vino, se encarnó en el seno de María, vivió con nosotros, murió en la cruz para salvarnos. Entonces, los primeros cristianos, cuando sucedió Nicea, ¿no? Estaban, como les digo, porque fue por los años, creo, 325. Entonces, 313, recuerden que en añitos recién habían decretado la libertad de culto. Entonces habían algunos, no solo obispos, sino cristianos que habían sido martirizados, o algunos obispos asistieron ciegos, mancos, porque les habían torturado en las persecuciones, y que digan, venga uno y diga, no, Jesús no es una persona. ¿Qué sentido tiene dar la vida entonces por una persona igual que nosotros, no? Por eso entonces, como le decía, Nicea es fundamental. Y tenemos el primer credo, la primera parte del credo, que se fue elaborando. Entonces, eso, y ahora el Papa justamente en su homilía de la entronización habló de la unidad, porque justamente eso es lo que corre el peligro en la iglesia del cisma, por parte de los ultraliberales o por parte de los ultraconservadores, ¿no? Entonces, el Papa nos invita a la unidad, a que vivamos iluminados por Cristo, que busquemos la solución a nuestros problemas desde la perspectiva de Cristo, que seamos capaces de discernir a qué nos invita Cristo hoy en el presente, no en el pasado, porque el problema de los ultraconservadores es mirar al pasado. La misa tridentina es la mejor, ¿no? Y nosotros ya no somos la iglesia del Concilio de Trento, somos la iglesia del concilio. ¿Cuál es el último concilio que se realizó? El Concilio Vaticano II. Entonces, somos la iglesia del Concilio Vaticano II, que antiguamente, por ejemplo, era la misa en latín. Y hay gente que cree que la misa perfecta, la única verdadera, es la misa en latín. Ya pues no te pases, Jesús ni siquiera habló latín, o habló latín Jesús. ¿Qué habló Jesús? ¿No?
Entonces, Jesús no habló latín. ¿Por qué vamos a sacralizar un idioma? Es el idioma oficial de la iglesia y tiene su importancia, tampoco hay que desecharlo, pero tampoco podemos sacralizarlo, ¿no? Un idioma. Pero hay gente que piensa así, y se dividieron con el Concilio Vaticano II. Los lefebrianos, por ejemplo, de Monseñor Lefebvre, se separaron de la iglesia. Entonces, por eso le decía, justamente, el primer concilio de Jerusalén tomó decisiones, nos iluminó. El concilio de Nicea, el concilio Vaticano II, nos han dado luces, directrices para vivir el evangelio hoy, en el presente, no en el pasado, proyectados al futuro, pero en el presente. Porque dice San Pablo que hoy es tiempo de gracia, hoy es tiempo de salvación. Khalil Gibran dice: el tiempo no se entretiene con el ayer. No podemos vivir o mirando solo al pasado. Sí hay que mirar al pasado, abrazar nuestra tradición, toda esa riqueza que tenemos, pero para vivir el evangelio hoy y proyectarnos hacia el futuro. Entonces solamente así podemos ser al evangelio fieles, solamente así podemos ser fieles a Jesucristo. Vamos a pedirle en esta Eucaristía al Señor para que nos dé la luz de su Espíritu, para que podamos discernir su voluntad, la voluntad que tiene para nosotros y para la iglesia. Se ponen de pie.